Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Hoy tenemos un tema espectacular. Vamos a hablar sobre sabiduría. El tema, la sabiduría de Esther. Esther es uno de los libros que tienen un gran contenido de sabiduría en la Biblia. Toda mujer debe leer este libro, aprender de la manera, de la sabiduría en que Mardoqueo la guió con su consejo y cómo ella supo escuchar. Y hubo un momento que ella pasó de ser quien recibía el consejo y quien recibía las instrucciones a dar ella las instrucciones. Y ella replicó, multiplicó ese depósito de sabiduría que había sido dada. ¿Sabe? Hay muchas personas que tienen habilidad para conseguir un buen empleo, para conseguir un buen matrimonio, pero no todos tienen la habilidad para mantener ese regalo que Dios le da o para aún expandirlo, mejorarlo, hacerlo fructificar. Y para eso se necesita la sabiduría, el buen consejo. De hecho, la Biblia usa varias palabras para traducir lo que en la Biblia en español conocemos como sabiduría. Muchas veces la Biblia se refiere a una palabra que se refiere a consejo eficaz que conduce al éxito. Y esa palabra la traducimos como sabiduría. Hay otra palabra más que se refiere específicamente a sabiduría. Así que, para fines de la clase de hoy, vamos a definir sabiduría como esta palabra que se refiere al consejo eficaz que conduce al éxito. Vamos a empezar a leer. Esther, capítulo 5, verso 1 nos dice: Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Lo primero que le quiero recordar es que la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca. La Biblia está compuesta por 66 libros diferentes, escritos durante un periodo de más de 1500 años, por hombres diferentes, de diferente educación, formación, etc. Pero extrañamente uno ve un autor singular, una línea que conduce, y ese es el Espíritu Santo. La Biblia destila el consejo de Dios para los hombres. Fue el primer libro que jamás se imprimió. Cuando se inventó la imprenta Gutenberg, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. La Biblia es además un libro especial porque es un libro relevante. ¿Cómo tú sabes la relevancia de algo cuando tantas culturas lo usan como referencia? Por ejemplo, si tú haces algo que todo el mundo tiene que buscarte, eso te hace importante y relevante. Cuando tú ves la cantidad de sinfonías, piezas musicales, tratados, leyes alrededor del mundo que se han escrito inspirado en la Biblia, tú sabes que ese es un libro especial y es que fue escrito por el mismo Dios, inspirado por Dios. Es maldad, es pecado no sacar tiempo para leer la Biblia. Tu disciplina espiritual debe incluir la lectura diaria. Y cuando uno lee un versículo de la Biblia, tú tienes que detenerte para entender la profundidad de lo que te está enseñando. Y por ejemplo, aquí te dice que luego de 3 días de ayuno, Esther tiene una situación muy terrible, pero no entra donde su esposo, como decimos los dominicanos, como una loca vieja. No va donde el esposo, que es su esposo, pero también es el rey del imperio más grande de la tierra. No entra como una loca. Ella se toma su tiempo y primero dura 3 días en ayuno y oración delante de Dios, delante del verdadero rey. Segundo, cuando se va a presentar delante de su esposo, se viste
como una reina, yo diría más bien como una guerrera en el mundo espiritual. Ella tomó su porte de reina y se presenta delante del rey. Y había una orden que si el que se presentara delante del rey sin permiso había que matarlo. Pero ella se presenta. ¿Por qué? Porque ella lleva estado orando 3 días en ayuno oración. ¿Por qué? Porque también usó la sabiduría y el tacto. Usted recuerda que la otra reina fue quitada porque el rey la invitó a venir a un banquete y ella no quiso venir porque ella estaba ocupada en sus propios asuntos. Así hay mujeres, así hay hombres que están tan ocupados en su propio asunto que se olvidan que Dios lo unió a otra persona y que también tú te debes a esa otra persona. ¿Verdad? Y matrimonios y familia, como que cada cual anda por su lado. Esther no. Esther, el rey no la invitó, pero ella se presenta. El rey no le dijo cómo tenía que vestirse, pero ella sabía cómo al rey le gustaba verla y se vistió con el vestido real y se presenta delante del rey. Y aquí en cada línea usted ve mucha sabiduría, por eso la Biblia es un libro relevante y usted tiene que leerlo con detenimiento y pedirle a Dios sabiduría. ¿Ok? Esther se viste como ella sabe que el rey le gusta verla como una reina. Y cuando entra de la presencia del rey, el rey dice, pero esta mujer que está arriesgando su vida para verme, tiene que tener un problema muy grande. Y además cuando la ve vestida toda regia, el hombre se asfixia, se enamora, se reenamora, se vuelve loco con su princesa. Y miren lo que le dice. Pero además dice acá, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Pero además de esa delicadeza que ella tuvo, Dios hizo su parte. Dice que lo mismo que el rey tuvo cuando la vio por primera vez, que halló gracia, y lo mismo que vio el eunuco del rey cuando la vio, que halló gracia. Es decir, la Biblia deja claramente ver que no era la hermosura de Esther, era una cosa que Dios ponía, que la Biblia le llama gracia, favor inmerecido de Dios. Y otra vez el rey sintió eso hacia ella y le extendió su cetro a Esther de gracia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando vamos a hablar con un jefe para pedirle un aumento, cuando vamos a hacer tal cosa, etcétera? Una vez yo hablaba con una persona que me decía, yo voy a renunciar porque no me paga suficiente. Y esto yo le dije, renuncia. Pero antes de renunciar, mira lo que vas a hacer. Vas a ir donde el jefe y le vas a decir, Señor, yo voy a renunciar, pero le voy a dar un consejo antes de irme. La próxima persona que usted vaya a contratar para este puesto, páguele mejor, páguele tanto. Porque este puesto es demasiado importante para su empresa. Yo le dije, no te pongas tú, hazle ver cómo tú puedes añadir valor a su empresa. Y dile eso, dile, mire, yo creo que usted debe hacer esto y esto y esto. A la persona que ponga, añádele, auméntele y usted va a ver que esta empresa va a ser más productiva. Y ella lo hizo así. ¿Sabe qué le dijo la persona? No, no te vayas. A ti es que yo te quiero aumentar eso y quiero que tú te quedes. ¿Ves? En vez de ella dice, no, usted tiene que aumentarme si no me voy de acá. Eso es para darle un ejemplo de cómo Dios te puede dar sabiduría. Y a veces en la impaciencia del hombre, uno no espera el consejo de Dios. Esther y Mardoqueo esperaron 3 días en ayuno y oración para que Dios le diga la manera en que las cosas tenían que hacerse. No solo lo que tenía que hacerse, sino el que tenía que hacerse. Y entonces, de eso se trata, saber esperar, saber buscar esa cosa que la Biblia le llama sabiduría, que la Biblia le llama el consejo de Dios para el éxito, ¿ok? Y Esther y Mardoqueo sabían eso. Y tú y yo cada día tenemos que pedirle a Dios esto, porque a veces en un día podemos echar a perder lo que nos ha costado 40 años de trabajo, ¿ok? Y Esther sabía que tenía que manejarse con mucha delicadeza, había un protocolo que seguir, ¿ok? Y sus emociones no podían traicionarla. Así que ella, tomando en cuenta primero las oraciones, luego el protocolo, luego sabiendo que al rey le gusta verla vestida de reina, todo eso. Y así tenemos que ser nosotros sabios, dice la Biblia, astuto como serpiente, prudente como una paloma, dice la Biblia. Así tenemos que ser manso como una paloma, astuto como una serpiente, dice la palabra. Esa es una gran responsabilidad que tenemos los cristianos. Luego continúa diciendo, verso 3, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Oye, en vez de decir, ay, rey, me quieren matar. No,
como ella sabe que al rey le encantan los banquetes, ella se viste de reina y lo invita a un banquete. Pues el rey se vuelve loco. Ok, y dice, el verso 5, respondió el rey, dense prisa, llamen a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Y vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete mientras bebían vino. Fíjese que la Biblia dice, mientras bebían vino, es decir, este hombre cuando iba a los banquetes, él era medio exagerado. Sabe Dios, ya tenía un poquito de alcohol en la cabeza. Mientras bebían vino, le pregunta a Ester, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Cuando un rey que tiene una palabra tan importante dice hasta la mitad del reino delante de su gente, ya se comprometió con Ester para que Ester pida lo que sea antes de Ester pedir. Pero Ester no se apresura. Aún ahí, Ester no se apresura. Verso 7 dice, entonces respondió Ester y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Ven la sabiduría de esta mujer? No se apresura. Dice, te tengo otro banquete. Hace subir un poquito de la espera, de lo que usted quiera al rey. Y otro banquete más. Ahí la Biblia hace una pausa y va en el verso 9 y dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Otro detalle. Usted ve que ya dice que Mardoqueo otra vez estaba a la puerta. ¿Qué quiere decir? Mardoqueo ya había dejado de ayunar. Y Mardoqueo, aunque este hombre había demostrado tanto poder como para mandar a matar a todos los judíos, él como quiera no se inclinaba ante él. Ven, él estaba arriesgando su vida. Él sabía que su éxito no venía de hombre, sino de Dios. Ese hombre venía de orar y ayunar durante 3 días de ayuno y oración postrado en el piso. Y tenía una seguridad de un guerrero que sale victorioso. La batalla todavía no se había peleado, pero en su corazón él sabía que ya la ganó. Aleluya. Y por eso aún él no se le postraba a ese hombre. Que el Señor permite que tú y yo en la oración podamos buscar ese consejo, esa sabiduría de Dios, esa valentía que viene no de confiar en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, sino en saber que tú viniste de los secretos de Dios, como dice la palabra de Dios. Entra en los secretos, cierra tras ti su puerta y tu Dios que ve en lo oculto te recompensará en público. Y eso es lo que nos está faltando en estos tiempos. Esa oración secreto que hace, ese trato secreto con Dios que hace que Dios te exalte. ¿Ok? Y aún en tus derrotas, Jesús en Getsemaní venció. Y aunque en la cruz parecía que él estaba perdiendo, no venció. ¿Ok? Continúa diciendo el verso 10 que Amán se refrenó porque cuando vio que este hombre no se le inclinó, él quería matarlo. Y dice el verso 11, y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer y les refirió a Amán la gloria de su riqueza, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que él le había engrandecido y cómo el rey lo había honrado. Y añadió también Amán, también la reina Ester hizo un gran banquete y me invitó solo a mí. Y también para mañana estoy convidado a otro banquete. Pero esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta. Y le dijo Zeres, su mujer, y a todos sus amigos, haz una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Esto, una cosa de 50 codos equivale casi a 25 metros de altura. Es imposible hacer un palo tan alto para que colgar a un hombre. Claramente esto es una exageración. Pero está diciendo, pon una horca bien alta para que allí lo cuelguen. Oh, esto agradó al espíritu de este hombre. Y dice la Biblia, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Entonces, no solo hay una orden para matar a los judíos, ahora hay una horca que han hecho para Amán. Pero mañana que continuamos este devocional, usted verá cómo termina todo. La horca que hizo Amán sirvió para él mismo. Amén. A veces no entendemos las cosas y vemos que las cosas como que van de mal en peor. La oración es el secreto.
lo que Dios te revela allí en lo secreto, ¿ok? Y eso te va a ayudar a tomar las decisiones basadas en el libro más sabio, que es la palabra de Dios. Te invito a decir conmigo esta oración. Dios, no permitas que caiga en la necedad de cavar mi propia tumba, como lo hizo Amán, movido por la ambición y la ira. Deseo ser una persona que brinda ayuda oportuna a otros. Dame el privilegio de bendecir al prójimo y a mi comunidad. Y permíteme tener el valor y la sabiduría de Esther para andar conforme a tu voluntad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mañana continuaremos con el desenlace de este tema de Esther. Mañana sábado también tenemos un servicio espectacular en la iglesia. El sábado a las 7 y el domingo no te quede que tenemos nuestro gran servicio. Dios te bendiga, Dios te guarde.